Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Desde este escenario, Jurídica Sandra Yaya, vamos a estar hablando de varias cosas muy supremamente importantes, como siempre, hablando de las cosas más importantes que en este momento en Colombia se observa. Porque obviamente a través de este micrófono llegamos para impulsar, primero, las verdades. Segundo, las injusticias. Tercero, las grandes estrategias que tiene el gobierno de cambio para que la reactivación económica funcione. Y también de otra, pues cierto protagonismo que se presenta, que intenta con este desviarnos de la atención de las buenas cosas que pasan y mientras tanto entonces ponernos en otro hilo para que le tomemos toda la atención a ese punto. Bien, vamos a empezar así. Bueno, la primera cosa es que esta semana, como yo lo había contado en un anterior video, el día 28 de agosto le arrancó la candidatura por la presidencia 2026 de la señora Vicky Dávila. Frente a esto, vamos a observar lo siguiente. Bueno, seguimos pensando que la señora Vicky Dávila no va a lograr ascender. Vemos que su primer paso, su primera visita a Medellín, solamente fue un derroche más producido por la alcaldía de Medellín en manos de Federico Gutiérrez o Fico Gutiérrez, quien vino gastándose buena cantidad de plata en el famoso evento Semana por Colombia, algo así decía. Lo cierto es que en ese evento utilizaron como escenario para presentar una oratoria de Vicky Dávila, Federico Gutiérrez, y el escenario fue llenado con gente de bodegas del uribismo, que igualmente tampoco, como se ve en el auditorio, no son muchos, no llenaron ni siquiera la cantidad de sillas que tiene el auditorio. Y lo más chistoso es que la señora Vicky dice que va a ir a hablar con la gente y escuchar lo que la gente tiene en problemas, sus necesidades y enredarse con todo esto, pero resultó simplemente mostrando que tiene enorme miedo. Porque empezando, un periodista como es Hernán Muriel, de Cofradía, para el cambio, la quería entrevistar, pero en el escenario había policía y los policías mirando, a ver, chequeando el teléfono, como observando, no vaya a hacer alguna cosa por ahí tenaz, no le permitieron hacer la entrevista. Entonces, en cierta manera, les dio miedo. Es decir, a Vicky Dávila le da miedo enfrentarse al pueblo, le da miedo enfrentarse a la gente. Prefiere como hacer todas sus visitas en sitios cerrados, donde solamente hay unos cuantos juristas escuchándola, pero de pueblo, nada que ver. De untarse con el pueblo, nada. Entonces, por ende, aquí se puede notar que la señora en cierta manera fracasó en su primera visita de su gira de 30 ciudades, según ella. Pero también hoy vamos a observar que el presidente Gustavo Petro en estos días ha estado muy triste, desolado, debido a lo que pasa con su hija menor, Antonella Petro. Giro de Estrato Medio nos cuenta lo siguiente: Antonella Petro la matonearon en un estadio mientras veía a su selección, la insultaban mientras caminaba por la calle
y hasta una periodista de la revista Semana, ya nos imaginamos quién será, Salud Hernández, le dedicó una carta. Hoy le toca irse todo por el odio a su padre. A ese nivel está la oposición de este país. Es muy lamentable, muy triste que una chica como ella, una adolescente que no alcanza ni siquiera a llegar a los, que tal vez ni siquiera a los 16 años tendrá, y tiene que irse del país porque ha sufrido la persecución, ha sufrido esa matoneo terrible por parte de periodistas irresponsables, como entre ellas Vicky Dávila, que nos preguntamos, ¿es periodista? ¿Es candidata? ¿Cómo le podemos ahora decir? ¿Periodista? ¿Candidata? No lo sabemos, o sea, está la cosa como indecisa. Yo creo que es muy bueno que siempre definan qué papel van a llevar en su rol de política. O es periodista o es candidata. Porque dos cosas son muy diferentes. El periodismo que tiene la señora Vicky es desastroso, como lo dijo Alejo Vergel, es un periodismo, digamos, sucio, contaminante, es el periodismo basura, es un periodismo que no va, ni siquiera tiene valores, por decirlo así. Y es algo que ella promulga, ¿no? En sus charlas, que los valores son importantes, pero yo digo que la señora Vicky, frente a los valores, no comprende lo que son los valores. Ella no entiende qué es un valor. Y creo que el no entender un valor también la aleja enormemente de la realidad de lo que es una virtud, porque hasta donde yo lo tengo presente, primero como humano fabricamos valores para luego tener virtudes. Pero ella no creo que los conoce, no creo que los conoce. Lo cierto es que la EAFIT es una universidad que, como lo dijimos en otro video, de zurdos de corazón, decían que habían muchos contratos, ¿no es cierto?, que superaban más de los 900 millones entre ellos, y ahí se podía apreciar dineros que le han pagado por publicidad a la EAFIT. O sea, usan sus instalaciones para manejar política, pero esa política es para solamente favorecer a la clase rica. Pero en ningún momento van a utilizar esas instalaciones para llenarlas con pueblo. Jamás. Siempre va a ser de su equipo. De hecho, también me enteré que la gente que estuvo en la EAFI, que eran más que todo bodegueros, muchos de ellos fueron pagados. Es decir, les pagan por ir a escuchar a Vicky con sus bobadas, sus estupideces. Les pagan. Es decir, la señora en materia de llenar público está 100% vacía. Es decir, terrible. Hacia el punto de que hasta el presidente Gustavo Petro llamó no solamente a Vicky Ávila, sino a Salud Hernández y a otras cuantas periodistas que hacen ese tipo de periodismo, les denominó las muñecas de la mafia, pero es que es la verdad, son muñecas de la mafia, porque siempre están alineadas con la mafia, ¿sí? Muñecas, pues sí, tienen algo de belleza, por eso le llaman muñecas, y son personas que a todo tiempo las están manipulando. Entonces, eso es lo que está pasando. De otro lado, vamos a mirar otro punto. En el momento de ese evento que se pudo conocer ese día 28 de agosto, podemos observar ahí, este es el auditorio de la Universidad EAFIT, y vemos ahí muy latente que la minoría de gente se nota, es decir, la señora ni siquiera auditorio llenó. Nomás con eso uno ya puede deducir que las próximas visitas que esta señora genere van a ser extremadamente pobres, y que mucha gente no está prestante para escucharla.
porque aparte de que es una persona que hiere, calumnia, difama, establece injuria, etcétera, con el mecanismo de su revista Semana como directora. Entonces, lo que dijo un día Juan Gosaín, eso es un desastre, es una cochinada aberrante cuando uno está utilizando este tipo de política mezclada con política. Es una cosa distorsionante y esto es como más así para lavar cerebros, digámoslo así, tomando como a pobres en forma de instrumentos, ¿no? O sea, instrumentalizan al pobre, instrumentalizan la necesidad del pobre para generar el bien, digamos, de ellos y buscar los beneficios que ellos quieren, que es, yo me gano el pobre, o sea, instrumentalizándolo, me gano el pobre para que vote por mí luego, porque piensa que en mí ve el salvador o el solucionador de sus problemas, ¿sí? Pero cuando ya están en el poder, ese pobre, terminó con una esperanza muerta, completamente muerta, porque nunca va a pasar ahí absolutamente nada. La llegada del señor Fico a la alcaldía de Medellín solo ha sido un desastre. Aparte de que con los dineros de los ciudadanos de Medellín, con los impuestos de los ciudadanos de Medellín, está pagando grandes cuotas, digámoslo así, de campañas políticas hacia el 2026, con especial detalle hacia Vicky Dávila, pues eso ya es un descalabro total. Y eso lo manifiesta también el señor Daniel Quintero. Entonces, esto que vemos acá es lo que se percibió en esa famosa visita a Medellín, que pues lamentablemente ahí está pintado. Ahí están pintados. Eso es lo que ellos llaman el tal poder. Dice Roma Rosa, él es abogado, que él es el que demandó a Vicky Dávila por pánico económico. Lo dice así: realmente me impresionó el poder de convocatoria de la candidata de la revista Semana, Vicky Dávila Yerlisky, en la Universidad Uribista EAFIT. ¿Qué tal si convocara a Plaza Pública como Petro, la que va liderando las encuestas de Inbamer y El Tiempo? Y esa es otra cosa que también ahorita vamos a mirar. Bueno, pasamos a otro punto. Aquí tenemos a nuestro amigo Hernán Muriel, que hace parte de Cofradía para el Cambio. Aquí vemos una parte del escenario a Hernán Muriel, lo vemos desde afuera. Vemos aquí varios guardaespaldas que están, digamos, cercando a Vicky para que no la vayan a abordar medios de comunicación alternativos. Vemos un policía como este que valdría la pena que fuera investigado porque primero intimidó. Vemos aquí un negrito que con señas algo está diciendo, como diciendo: vea, observe, mire, hay alguien ahí con un teléfono, pónganle pilas, síganlo, ¿sí? Es decir, siguen trabajando el modo superandi de lo que hacen los uribistas. O sea, ellos solamente permiten que hasta ellos lleguen periodistas de su corriente, pero no que llegue cualquier periodista, cualquier comunicador, cualquier persona a tomar la nota. Entonces, es todo el tiempo de manera intimidante. Esto, pues como lo dijimos, es bueno que le pongan pilas a esta cuestión. Pregunto, para la FLIC, que dice que defiende al periodista, ¿qué opina de estas partes? ¿Qué opina de esta situación? Entonces, ahí está. Lo cierto es que Hernán Muriel lo único que dijo fue: a la señora Vicky Dávila le dio terror, le dio miedo del miedo grande. Si esta es la primera de sus 30, las próximas 29, nos preguntamos los colombianos, ¿qué serán las próximas 29? Terrible, terrible en el camino que esta señora se metió. No sabe que todo esto le tambalea. Bien, vamos a mirar otro punto importante aquí. Respecto a lo que es el matoneo
que le aplicaron a Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro. Esta señora Salud Hernández, periodista de revista Semana, es muy atrevida y manda una carta a la niña. Una carta a la niña. Es una falta de respeto total. Aparte de que ella no es ciudadana colombiana, es una persona residente en nuestro país, pero con sus actitudes y sus acciones no buenas, yo pienso debería ser prontamente deportada a su país, donde debe estar, porque ya el daño lo hizo. Y esta niña simplemente tiene que exiliarse, tiene que irse porque no aguantó abandonar sus estudios, no estar con sus padres. Es muy lamentable. Así es como está marcado y como perfila el periodismo de la ultraderecha a todo aquel que se meta a opinar diferente. Tristemente, hasta la misma familia, cuando es uribista, y entre la familia uribista encuentran uno progresista, la misma familia también ataca al progresista. Esa familia uribista al progresista lo atacan diciéndole guerrillero, diciéndole vago, diciéndole pobretón, limonero, qué sé yo. Lamentablemente vivimos en un país donde vemos que una persona que piense diferente, que una persona que está en función de decir las verdades, no puede ser en la sociedad de los uribistas aceptada. Es terrible. Entonces, ahí está la cuestión. De todos modos, a nuestra apreciable Antonella Petro le deseamos lo mejor y también esperamos que este gobierno de cambio también aplique cosas muy importantes en materia de justicia, sobre todo para aquellos periodistas que solamente gustan de atacar a la gente sin razones. Todo esto ha mantenido en una depresión, no muy grande, pero sí hay depresión en el presidente al punto de que ciertos compromisos que tal vez de pronto no podía atender inmediatamente, pues se demoraron un poquito, como lo que pasó en el Chocó, para lo cual, como siempre, la señora Vicky agarra a armar la pelea, el rifirrafe, a mandar notas de ataque al presidente de la República. Y una de ellas fue, bueno, acá la señora Vicky habla de los efectos de lo que es el valor de la palabra y la decencia. Yo digo una cosa, una persona como ella, en un escenario como este que vemos, con un señor como el señor Fico, que es bastante cuestionado impresionantemente, una señora como esta no puede ser jamás de los jamases un presidente para este país, porque él lo destroza. Si lo fue Duque y mejor dicho, lo llevó a la hecatombe, ahora imagínense en esta mujer, formaría guerras con otros países bárbaramente, terrible. Entonces, de palabra y de decencia la señora no tiene nada, empezando por su familia, que es altamente cuestionada, los ginecos son muy cuestionados y hay muchos de ellos en la cárcel, ¿sí? Y pues todos hemos podido apreciar eso. Entonces ella simplemente a todo tiempo mirando cómo zafarse para decirle a los demás, vea, yo estoy haciendo las cosas bien, pero no es la realidad. Entonces ahí está. Con respecto a la reunión que tenía prevista el presidente el día 30 de agosto en Chocó, donde se reunían diferentes personajes de la justicia, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, lanza la señora Vicky Dávila este texto amenazante, desafiante, un ataque frontal, digámoslo así. No mide, o sea, ellos hacen lo que hacen, pero no se dan cuenta lo que están diciendo y cómo están ellos personalmente quedando.
Vicky Dávila dice en su nota: Petro dejó plantados a los magistrados que lo esperaban en Chocó, porque él no respeta la justicia, no respeta las cortes. Por el contrario, ha maltratado a los togados y ha intentado amedrentarlos y presionarlos, especialmente cuando emiten sus fallos. De hecho, Petro incitó a las protestas que terminaron en un peligroso bloque a la Corte Suprema y al Palacio de Justicia en medio de la elección de la fiscal que resultó de bolsillo, Luis Adriana Camargo. A Petro tampoco le han importado las amenazas terroristas contra el Palacio de Justicia. Y no olviden que hay denuncias graves de chuzadas y seguimientos a magistrados de la Corte Constitucional. Hasta ahora, la Fiscalía no ha salido con nada. En una democracia, la justicia tiene que actuar libre y sin presiones. Hay que rodear a las cortes. Magistrados, ustedes son la esperanza de los colombianos, el contrapeso. Solo con la ley y la Constitución no se puede rendir. Hay que resistir y seguir la labor. Primer párrafo. No dejó Petro plantados a los magistrados porque tenía un problema muy grande, como dice el dicho, muy grande en su casa. El hecho de que su hija se tuviera que ir, exiliarse, eso ya es tenaz. Y la señora Vicky Dávila, ¿qué hizo? Instrumentalizó para su efecto de ataque, pero gracias a Dios, los que conocemos lo que el gobierno de cambio ha hecho, apreciamos el presidente que tenemos, lamentamos profundamente que su hija se haya ido por culpa de un manoteo de la prensa de la derecha que ha sido ejercida como una espada, como una daga para herir en manos de periodistas como Andrea Nieto, Vicky Dávila, Vicky Dávila es periodista, es candidata, bueno, tenemos que seguir dudando qué será. Salud Hernández. Entonces, por esta razón es que el presidente terminó diciendo, son las muñecas de la mafia. Otro punto, cuando Petro habló de las protestas, yo estuve en las protestas de ese día, de la elección de la fiscal, y si más recuerdo, los que estaban atacando las puertas detrás del Palacio de Justicia no era gente del pueblo, eran personas que habían pagado para que hicieran ese trabajito. Y la señora Luz Adriana Camargo, como ella lo está pintando, no es ninguna fiscal de bolsillo. Es más, aceleró el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez en su caso, consiguiendo que el tribunal anulara la nulidad del caso de él, porque estaban pidiendo que el caso se anulara. ¿No? ¿Cómo así? No, eso de los testigos falsos y todo eso es mentira. No, que se anule ese caso, que ya no más, eso se engavete, que ya se archive. Pues no lo lograron. Y a 9 días estamos del juicio oficial del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ganó la justicia, ganó. Entonces, por ese lado, la señora Vicky Dávila se equivoca soberanamente. A Petro tampoco le han importado las amenazas terroristas contra el Palacio de Justicia. Es mentira, porque lo vimos en concertación de mesa, en Consejo de Seguridad, vimos que aumentaron la seguridad del Palacio de Justicia impresionantemente. Drones, cámaras, más gente, más fuerza militar, precisamente para salvar todo lo que está dentro de ese edificio, ¿no? Entonces, ahí también la señora cae en la mentira. Denuncias sobre graves chuzadas. Vimos que lo del señor Jorge era a la final una mentira, y él mismo salió a decir en rueda de prensa que no, que en ningún momento lo estaban chuzando, que él había malinterpretado, que porque los mensajes que le mandaban a WhatsApp no eran de eso, sino era de la mamá. ¿Ven? En fin, entonces eso es otro punto que la señora dice, pero es decir, por cada cosa que ella dice, ¡prum!, como
una pila de naipes se le cae y se desbarata totalmente, completamente. Entonces, en cierta manera, estamos observando. La fiscalía sí está trabajando contundentemente, está investigando. Lo del caso de Olmedo López y Sneider Pinilla también está mostrando resultados muy impresionantes porque parece que el acuerdo que tenían de principio de oportunidad que la fiscalía le intentaba dar a Olmedo, se les cayó, se les derrumbó el show porque el señor Olmedo en el argumento que daba a la Corte Suprema y por otro lado lo que daba la fiscalía no concuerda. La famosa libreta que él usaba que decía que allá una congresista como Karen había firmado y había escrito allá y todo eso fue falso porque después salió a decir Sneider Pinilla que la letra de esa libreta era de él. Así que se desplomó completamente el argumento del señor Olmedo López. Hemos visto definitivamente que tanto Sneider Pinilla como Olmedo López son unos grandes bandidos que no merecen en ningún momento principios de oportunidades de ninguna índole. Simplemente imputación, cárcel y a pagar condena. Eso es lo que necesita y que se devuelva el dinero que se han robado. Y punto final. Porque, pues, tanta cosa, tanta dávida, tanto juego, tanta dilatación, eso no sirve para nada. Entonces, así está la cosa. Entonces, esto es lo que suele hacer la señora Vicky Ávila. Por un lado, dice ser periodista y que lleva con eso 35 años, y por otro lado, como política, como candidata, entonces ni lo uno ni lo otro. O sea, ni para acá ni para allá. No hay una plena identificación de su rol, si es aquí o si es allá. Y eso desplomará más adelante tenazmente. Bueno, otra cosa importante acá. Respecto a las encuestas de Inbamer, todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué Inbamer hace lo que hace? ¿Por qué sale a decir mentiras en televisión, en Caracol, que el presidente Gustavo Petro le aumentó la desfavorabilidad y que la favorabilidad del señor Fico Gutiérrez aumentó y la del presidente Gustavo Petro bajó? Pues les cuento a ustedes que Inbamer, con solo dos preguntas, ¿no? Solo dos preguntas le podemos decir. ¿Quién es el dueño de la encuestadora? Es el señor Jorge Londoño de la Cuesta. Segunda pregunta. ¿Qué cargo público desempeñó y bajo qué alcalde? Entonces, gerente de EPM durante la alcaldía de Fico. Con esto ya decimos todo. Con esto ya decimos que es un uribista y que todas las encuestas que fabrica Inbamer están completamente amañadas, no son verdaderas, son falsas y más en especial cuando se refiere a cosas del gobierno de cambio. Tal vez la gente lo sabía, tal vez la gente no lo sabía, pero esa es la realidad. Entonces ya sabemos que la encuestadora Inbamer es de un uribista que tuvo cargo público en la alcaldía, en la primera alcaldía de Fico, y fue gerente de la EPM. Bueno, vamos con otra nota. Esto que vemos acá es a nuestro presidente. Es mostrando cómo la política se hace. La política se hace mezclándonos con la gente, directamente, desde mano, desde el frente, conociendo sus necesidades, sus realidades. Esto es lo que debería hacer Vicky Dávila, pero esto es lo más tenaz que le va a costar a ella hacer. Es lo más difícil que ella podrá hacer, es lo que ella tal vez no va a poder nunca lograr hacer. Entrar en esa euforia, entrar en ese plano, en esa dimensión, como sucede con el presidente Gustavo Petro, tanto así que a ella le llaman Papa Viajero. En esta notica que tiene aquí Roma Rosa dice, lo que no puede hacer Vicky Dávila Gilinski o el rufián narcotráfico, ni siquiera en una universidad uribista de ultraderecha EAFID, lo hace a diario Petro en sus visitas a los territorios. A San Juan Pablo II
lo llamaban el Papa Viajero. Tocará decirle a Petro el presidente viajero. Pero esta es una manera de mostrarles a ustedes lo grande que es nuestro presidente y las grandes cosas que nuestro presidente Gustavo Petro está por el gobierno de cambio logrando fuertemente con todo su equipo de trabajo y con las fuerzas militares de Colombia que están haciendo mucho en el país. Bueno, otro punto interesantísimo para todos los que quieran saber. El presidente Gustavo Petro, en conjunto con el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, este espacio tan grande es un megalote, muy grandote, que era de la mafia. Este gran megalote de la mafia, usado para rumbas y conciertos en Cali, Petro lo convertirá en un parque público. Hágame el favor. O sea, esto es grande, 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 grande. Y sucedió el día 29 de agosto. Bueno, para aquellos que todavía piensan que su señor Uribe, como lo siguen llamando algunos todavía, hasta viejitos, ya muy cuchitos, como pasó con una señora vendedora de 100, mostrando billetes de denominaciones de 50 y de 100.000 pesos, decía, mire, con este fajo de billetes yo me gano la vida y no necesito de Petro, no necesito de este gobierno, el señor Uribe, nuestro presidente eterno, nos da lo que queremos, ¿no? Eso decía la viejita. Hombre, la justicia al final empieza a caminar, a caminar. Y encontramos lo siguiente, de acuerdo a la nota de Alejo Toro, dice así, atención, el Tribunal Superior de Bogotá negó la pretensión que está tratando de imponer los abogados de Uribe para darle nulidad al caso. Entonces, la pretensión de nulidad del caso de Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno y presión indebida a testigos no fue aceptada. No fue aceptada, no fue aceptada. El juicio sigue, un paso importante para evitar que el caso precluya vencimiento por vencimiento de términos en el 2025. El afán y el acelere de ellos es dilatar esto, ponerlo lento, 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 para que pueda finalmente a buen término llegar el día tal de, más o menos es como octubre del año 2025, para decir, no se pudo, se precluyó. Entonces, no lograron la jugadita, no lograron la jugada y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, finalmente logró lo que se quería, y es acelerar el proceso y llevar al señor Uribe a juicio, a juicio. Entonces, así están las cosas en la parte judicial. No lo pudieron lograr. Sin embargo, están intentando, como siempre, con sus jugaditas, mirar a ver de qué manera buscan ganar esto, pero no va a ser tan fácil. Y más porque cuando existe un Dios tan poderoso, con un nombre tan poderoso como el que todos los días yo evoco, Capyotmen, un nombre en hebreo, menos podrá, menos podrá. La corrupción está siendo atacada severamente. La incautación de polvito blanco está siendo incrementada día a día. Los megalaboratorios que producen cualquier cantidad de este polvito blanco han sido destruidos y siguen en ese proceso. Los narcos invisibles más tremendos están siendo capturados, como vimos esta semana a Messi y a Iguana capturados. A Messi lo capturaron y a Iguana en el aeropuerto también lo capturaron. Y lo más tenaz que les está ya doliendo, pero esto ya es como una enfermedad en las últimas etapas. Es decir, el uribismo está en cuidados intensivos altísimo, 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 porque los narcos invisibles están hablando, antes de irse extraditados están hablando,
y están ya mencionando nombres de empresarios, nombres de políticos corruptos, obviamente. Todo eso están diciéndolo. Entonces, todo esto para toda esta gente es terror, esto es pánico, pánico absoluto, total. Entonces, así están las cosas. De hecho, en este caso, nos contaba Miguel Ángel del Río que pues esto es grande, ¿no? Es muy grande lo que se ha logrado. Muy grande lo que se ha logrado. Entonces, tenemos eso, valiente, muy grande todo lo que está pasando en materia de este caso. Bien, vamos a mirar ahora otro punto muy interesante. Esto es hablar de avance. Esto es hablar de avance. Habían atacado al presidente porque se intentó hacer una estrategia llamada la inversión forzosa. Dijeron que los ahorros de los colombianos, de las cuentas bajitas, de esas cuentas de gente que se gana apenas el salario mínimo, iban a ser expropiados. Pero no hicieron la nota como tenía que ser. Entonces, ya, no se hizo eso. Entonces, ¿qué fue lo nuevo que hizo el presidente? Armó aquí una alianza, un pacto por el crédito con los bancos. Y esto que logró con los bancos es muy grande. El pacto por el crédito es un hecho. A esto le dolió mucho a la señora Vicky Dávila, porque ella pensaba que con esto ya tenía algo y fulminante. Por ese lado, se le cayó esos aires de querer hacer cosas y no pudo. Entonces, el pacto por el crédito es un hecho. Gobierno y banqueros destinarán 55 billones adicionales para la reactivación económica. Así que los uribistas quedaron mordiéndose los labios y la lengua, porque sencillamente nuestro presidente ya consiguió que en los próximos 18 meses sectores como el turismo donde necesitan, en el agro donde lo necesitan, en la manufactura donde lo necesitan, en la vivienda donde lo necesitan, en la transición energética del país. Todo esto contará con 250 billones en créditos. Entonces, eso es lo grande. Eso es lo grande que tenemos acá, que está en esto está pasando. Bien, entonces miremos otra nota. En este caso aquí vemos el pacto por el crédito es una propuesta concertada con el sector bancario para presentar un proyecto que impulse la inversión en sectores estratégicos de la economía popular y reactive la economía. Yo he observado, yo tengo que mirar cómo indago esa noticia, qué tan real es, pero he observado a través de mi celular, a través de la red social de Facebook, muchas ofertas a nivel de vivienda que, pues, la verdad uno dice, hombre, ¿será tan cierto eso que se dice ahí? Que, por ejemplo, compra tu vivienda y empieza a pagar 180,000 pesos mensuales. Otra, compra tu vivienda y empieza a pagar 250,000 pesos ya. Otra, una de 360,000, otra de 400, otra de 500, en fin, sectores, ¿no? O sea, que uno dice, bueno, esto será una realidad. Vale la pena hacer investigación total de todo esto. Yo creo que lo más indicado es irse personalmente hasta esos lugares y hacer una buena investigación sobre el caso, pues para contarles luego a ustedes, oiga, esto es verdad, mire, aprovechen al máximo porque se va a poder comprar casa o poder comprar apartamento y mire lo que tendrán que pagar realmente. O sea, pagar 180,000 pesos, se puede. Pagar 250,000 pesos, se puede. Pagar 300,000 pesos, se puede. Pagar 400,000 pesos, se puede. Y de hecho yo digo una cosa, hoy en día un joven paga por una habitación amoblada, o sea, con una cama y un closet, 400,000 pesos, pero no es tampoco una habitación grande, es una habitación de menos de 2 metros cuadrados.
y paga 400.000 pesos. Ahora imagínense si ese mismo joven pudiera sacar su propia vivienda y no pagar 400, sino 180.000 o 250.000 o 300, pues hombre, increíble, porque ahí va a vivir una familia, va a vivir el papá, los hijos, la compañera o la esposa, o los padres o el hermano, etcétera, etcétera. Pero es algo grande, es algo bueno que está sucediendo y que ha sido logrado por el gobierno de cambio, logrado por el gobierno de cambio. Y así le tiren tanta peste, las muñecas de la mafia, así le tiren tanta peste a aquellos que no les gusta que esto pase. Colombia seguirá creciendo. Colombia va a seguir creciendo en ese gran camino por mejorar, por recuperar la dignidad, para que esta dignidad se convierta en una costumbre en los colombianos. Vivir bien, trabajar, progresar, crear empresa, apoyar. Eso es lo más importante. Conseguir que los jóvenes, los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos medios, mayores, la tercera edad, todos puedan conocer la historia de Colombia, cómo ha sido y para dónde vamos y qué debemos en el futuro evitar que nos llegue. Una sola cosa en el futuro debemos evitar que nos llegue, es que nos gobierne la derecha. Eso no lo podemos permitir jamás, porque la derecha solo va para robar, solo va para eso. Ellos no van para otro fin. Ellos quieren todo el tiempo mantener al Estado como la teta, como lo que los alimenta, ¿sí? Pero no es así. Queremos aquí un país que progrese, que todo el mundo esté estudiando, que podamos trabajar, dignamente trabajar, ¿sí? En cualquier cosa, en el campo, en las flores, trabajar en la industria, trabajar en los restaurantes, trabajar en el comercio, pero que todos podamos tener trabajo, todos, no solamente una cierta clase, sino todo el mundo, inclusive hasta la tercera edad, porque no podemos decir que la tercera edad ya sea para desechar, jamás. Hay personas que no oyen, pero hombre, hay trabajos para que ellos puedan realizar. Tanto que se necesita en este país. En este país necesitamos, por ejemplo, muchos jardineros para que arreglen todos esos lugares, esos corredores públicos que existen ahora, que se vean hermosos, que puedan cuidar de las matas, por ejemplo. Necesitamos, por ejemplo, muchas personas que puedan estar cuidando, por ejemplo, a la tercera edad o cuidar a los niños cuando se quedan, digamos, solos porque sus padres están trabajando, pero gente bien, gente que realmente tenga valores y esté incrementado todo esto en las virtudes. Eso es muy importante. Bueno, vamos a otro punto. Nos preguntamos todos los colombianos, bueno, toda esa cantidad de plata, esos 250 billones, ¿cómo los van a repartir? ¿Cómo va a ser eso? Entonces dice así el Ministerio de Hacienda: el pacto por el crédito inicia en septiembre, o sea, este mes que entramos inicia, y al combinar instrumentos de la banca pública y privada en condiciones de mercado, aportar rápidamente recursos a la reactivación económica. Las inversiones se dirigirán a 5 sectores estratégicos durante los próximos 18 meses. Entonces, ¿cuáles son esos sectores? Son solo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esos sectores son vivienda e infraestructura. En los últimos 18 meses, 31.8. En los próximos 18 meses, 40.6. Hablando en billones de pesos. Manufactura y transición energética, esto es lo que me gusta a mí harto. Usted se imagina que nosotros todos los colombianos, ejemplo, en Bogotá, en los barrios, empezáramos con el impulso de crear en los techos paneles solares, aprovechando el sol que tenemos, aprovechando todo eso, sería genial, porque empezaría una era nueva en donde primero el servicio de la luz, de la energía va a bajar. Si nosotros logramos que los paneles solares estén en nuestras casas, esa alimentación del sol nos va a favorecer enormemente a las personas. Entonces, 128.2 en los últimos 18 meses y en los próximos 18 meses 163.4 billones. En la parte agropecuaria, 26.1 y en los próximos 18 meses 32.1. Se va a intensificar
también el hecho es que si esto se intensifica, ciertos productos de la canasta familiar que aún están un poquito altos van a tener tendencia a bajar. Economía popular está en un 0.7 billones, va a superarse al 4.1 billones. Esto significa que posiblemente aquellos comerciantes que tienen esa economía popular podrán tener acceso a créditos de una manera más rápida y con una tasa de interés mucho más baja. Entonces beneficiará muchísimo a la gente. Y el turismo también es muy bueno, porque en los 18 meses que han pasado se ha activado 6.8 billones y en los próximos 18 meses va a ser el 8.4 billones. Total, en lo que ya transcurrió fueron 194 billones y lo que viene son 249 billones, o sea, 250 billones. Ese es el gran salto, lo grande que ha conseguido en este momento el gobierno de cambio. Una gran alianza con los banqueros, una alianza con los banqueros. Entonces, yo pienso que todo se verá reflejado en nuestras facturas. En lo que respecta a los créditos, vamos a ver reflejado esa disminución de intereses, tasa anual, tasa mensual, lo vamos a ver reflejado en nuestros recibos. ¡Qué bien! Eso es muy grande y qué bueno que la gente se entere de que todo esto está pasando. Y por último, esta semana se escuchó una nota. El aeropuerto, los aviones no tienen combustible, se quedaron sin combustible, un gran caos, la gente no podrá viajar, en fin, todo eso se decía. Se desplomó todo eso porque eso era una mentira. Era una mentira. Entonces, todo esto está pasando. Entonces, en este tema de este video se habló de cómo fue la tal campaña de Vicky en su primera visita. Hemos hablado del problema tenaz que enfrenta la hija de Gustavo Petro, nuestro presidente Antonella Petro, y que estamos indignados y rechazamos totalmente las acciones, los mecanismos sucios que hace la prensa de la derecha y más con una niña. Lo rechazamos profundamente. Le deseamos mucha fuerza a Antonella Petro desde donde estamos, que esté bien, que Dios la proteja siempre, que Dalet, la Medalet, que es el Dios que protege contra la mirada de la muerte, mal de ojo, toda esa cosa, la proteja siempre, y que le vaya muy bien y que prontamente pueda regresar otra vez al país, que no se desconecte de sus padres, en fin. Ella es apreciable totalmente y ¿qué más podemos decirle? Bueno, que sus caminos sean completamente bendecidos y para esa prensa de la derecha que no hace sino dañar, esperamos que la justicia pronto haga un tate quieto frente a estas cosas porque no hay derecho, no hay derecho. Pero ya todo el mundo nos vamos enterando cómo están las cosas y cómo es la forma de operar de la prensa, la manera como ataca, la manera como hace sus cosas, que no es lo correcto. Sabemos ya de quién es Invamer, así que las próximas encuestas que haga Invamer no les creemos ni papa, ni papa. Bueno, amigo, amiga, eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Ofrezco disculpas de pronto a algunas personas que me dijeron que en algún momento me quedaba como en vacío, como en silencio. Les pido disculpas. A veces uno se queda en silencio porque simplemente estaba haciéndolo de otra manera y no tenía por dónde parar el video. Entonces, en fin. Bueno, pero todo se arregla. Todo en esta vida tiene solución. Lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. Gracias amigos, amigas, gracias por sus suscripciones, gracias por sus visualizaciones, gracias por sus likes. Uy, me tiene aterrada, muchos likes a ciertos videos, nunca había visto una cosa así. Pero de verdad también gracias para aquellos que ya me consideran un nichito. Sí, somos un nichito, pero es un nichito de poder. De hecho, somos el quinto poder. Sí, nos dicen que somos el cuarto poder, pero nosotros hablamos de que somos el quinto poder que está dándole duro al cuarto poder que es la prensa tradicional, pero nosotros que somos el quinto poder, o sea, en este caso los influencers o comunicadores o nichitos, como nos han querido llamar, solamente estamos aquí en una sola función, con dinero o sin dinero, sin trabajo o con trabajo.
No, trabajo sí tenemos. Lo que pasa es que de pronto no está remunerado o no está pagado o falta que la ciudadanía de pronto valore un poco más nuestros esfuerzos y pues el que quiera ayudarnos económicamente con donaciones, porque seas así, toca a punta de donaciones, pues nos pueden facilitar dinero si lo desean. Si no quieren, no hay problema. Aquí no estamos en función de pedir dinero, no estamos en ese cuento. Simplemente les contamos es que nosotros no estamos aquí ligados ni con contratos, ni nada por el estilo. Aquí no estamos trabajando ni en bodegas, ni nada de esas cosas. Somos personas que simplemente tenemos una característica especial y es que contamos con un gran talento humano que lo hemos puesto para el servicio de la humanidad, ¿sí? Y como tal, simplemente con la bendición de nuestra profesión, con la bendición de nuestra creatividad, de nuestro ingenio, de nuestra actitud, de nuestro ánimo, de nuestra emoción. Estamos simplemente a través de nuestros videos y de lo que sabemos hacer, los videos como lo sabemos hacer, llevándole a la gente las verdades, llevándole a la gente información, no estamos haciendo absolutamente nada más. Es más, hasta simplemente estamos replicando lo que otros ya están diciendo por otro lado. Solo que Alejo Vergel tiene una buena masa de gente, tremenda, pero otros tienen otro poquito, otro poquito, otro poquito. Entonces, en total, dentro de todos los que somos influencers o comunicadores sociales o nichos, como los llamen, estamos más o menos sumando una población que puede estar superando más o menos los 7 millones de seguidores y esos 7 millones de seguidores multiplicado por 5 son aproximadamente 35 millones de colombianos se están enterando de todo lo que está pasando en Colombia. Así que, pues, obviamente somos un quinto poder y como tal, el quinto poder, pues, está rebasando completamente y, pues, los que son del cuarto poder, o sea, la prensa tradicional, pues, tienen que ponerse en pilas porque si no van a perder audiencia. Si no se ponen pilas y en la televisión empiezan a decir verdades, las verdades que se deben de dar a conocer, pues van a perder rating, van a perder gente, van a perder audiencia, van a perder seguidores. Si no se ponen pilas, no estar, o sea, deslíguense del régimen de esa gente que llaman el poder económico, esa élite que lamentablemente no son tampoco muchos, no son muchos, son pocos, son 5 familias, ¿sí? Que tienen poder económico en este país. Pero yo digo una cosa, uno siempre tiene que zafarse de la subordinación, convertirse en un independiente y como un independiente empezar a caminar con la verdad. A nosotros nos protegen, siempre nos protegen. Si no nos protege la FRIC, por lo menos arriba hay un Dios muy supremamente grande que nos protege y que no nos abandona y que nos da todos los días en los sueños en donde estemos un mecanismo, oye, mira, haz un video así, hablemos de esto, de aquello, en fin. Pero no más, eso es todo. Amigos y amigas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.